estaba comentando precisamente ahora el señor Echegoyen, dice, muy extensa parece esta moción para al final poco contenido, ¿no? Quizá ahora os comente en que la verdad es que he querido documentarme. No. La verdad es que quería, en la primera parte, efectivamente, la exposición de motivos, quizá me ha excedido un poco en intentar el aclarar un poco conceptos que realmente muchos españoles no tenemos todavía muy claros, incluido yo, no tenía claro prácticamente hasta hace poco que me he puesto a investigar sobre este tema. Es decir, hay mucha nomenclatura, Parlamento Europeo, Comisión Europea, Consejo de Europa, etcétera, etcétera, pero realmente no sabemos muy bien qué competencias tienen y cómo podemos acceder los ciudadanos a estas instituciones. Entonces nuestra moción va un poco en dos líneas. Una primera, que es realmente no va a requerir demasiado esfuerzo ni es coste, simplemente incorporar dos links, dos enlaces en la web municipal para que se pueda canalizar la participación ciudadana de cualquier vecino en Las Rozas que, accediendo a la página web, en la portada de la página web, pudiera ver las dos rutas, las dos maneras que tiene para poder presentar iniciativas, reclamaciones, lo que sea, a través de la Comunidad Europea. Y la otra parte de nuestra moción sería en la que nos gustaría que ese tipo de medidas se pudiera de alguna manera reglamentar o implementar también vía web o vía petición electrónica en nuestro ayuntamiento. Por lo tanto, son dos cosas que parecen diferentes, pero en el fondo buscan lo mismo. Yo creo que esto sería el resumen. Tampoco puedo resumir más, pero sinceramente yo creo que el implementar, el facilitar, hoy estamos hablando de transparencia y se ha mezclado con participación. Yo efectivamente creo que esa es una herramienta participativa, que una persona aisladamente o una recogida de firmas en la web. Ahora mismo lo que hemos visto en la página, en el ayuntamiento, efectivamente hay un buzón en el que se atienden o se reciben las sugerencias, las reclamaciones, las peticiones. Hemos preguntado y una vez que esto entra, esta atención al ciudadano, ¿dónde va? Pues se nos ha dicho, bueno, hay una persona que las canaliza hacia las correspondientes concejalías. Bien, nos parece que esto puede mejorarse, porque una de las desafecciones que hace al ciudadano que se aleje de las instituciones y de la política es muchas veces la sensación de que lo que él escribe o lo que él pide no se le contesta. Entonces a mí me gustaría, por un lado, el compromiso de que a todo ciudadano que a través de estos medios se ponga en contacto con el ayuntamiento, bueno, digo de estos o de cualquier otro, tengamos la constancia de que es contestado, en el sentido afirmativo, negativo, si se le acepta o no la propuesta que hace, pero que tengamos esa voluntad política de contestar a todo tipo de contacto que el vecino haga con el ayuntamiento. Y en segundo lugar, avanzando en ese aspecto, si estas peticiones adquieren un número suficiente de firmas, pues poder armonizar, poder nosotros determinar si esa petición tiene suficiente entidad, bien para quedarse en una simple respuesta pública, por favor, o bien si son de suficiente peso para poder ser incluso debatidas en la comisión correspondiente o incluso traída a pleno. No he querido poner a posta ningún número porque creo que requiere todavía un poco de estudio de cómo reglamentar esto, pero me parecería interesante que acordáramos todos comúnmente pues esta iniciativa. Y nada más. Vamos a ver, yo respecto a Izquierda Unida, decir que efectivamente estoy de acuerdo en que no es la única manera y es una manera más, es una aportación más que nosotros hacemos y pensamos que era una manera fácil y práctica y barata, efectivamente, de permitir esa participación. Es una participación más bien individual. Nosotros efectivamente, yo le noto a usted, Izquierda Unida, que cada vez que hablamos de participación, de transparencia, parece que soslaya el derecho individual a la información y el derecho individual a la participación. Todo tiene que ser a través de asamblea, de colectivo, de comunidad, y no digo que sean incompatibles, pero demos también lugar y cauce y canal al ciudadano que tiene derecho a ser informado, aunque luego no quiera participar, o que quiere participar él solito, sin pertenecer a ningún colectivo, a ninguna plataforma y a ninguna asociación.
y esa es una vía que es la que yo estaba proponiendo y que, vuelvo a decir, que no es incompatible con la que usted propone y que estaríamos de acuerdo, por supuesto. En cuanto al Partido Socialista, pues señor Segoy, efectivamente lleva usted razón, pero también digo, lo mejor suele ser enemigo de lo bueno. O sea, vamos a empezar por estas cositas sencillas, fáciles de implementar, y luego iremos viendo efectivamente que se puede mejorar y hay muchas otras herramientas que podemos ir implementando. Un poco la línea que dice el portavoz del Partido Popular. Yo creo sinceramente que no se ha debido leer del todo. Yo sé que es pesada esta exposición de motivos, pero decir que no tiene relación una cosa con la otra. Yo he empezado diciendo que desconocemos lo que se hacía en Europa, que cómo hacen las dos rutas para participar en Europa. Luego he dicho que hay ya estados, gobiernos y ayuntamientos que están cogiendo ese modelo y que yo lo que quiero es traspasar ese modelo y que se ponga en marcha en Las Rozas. A lo mejor a usted no le parece que es una línea argumental muy sólida. Yo cuando lo hice pensaba que sí. Y en cualquier caso, obviamente los dos primeros puntos, fenomenal que usted lo acepte, pero la verdad es que volver a derivar más temas a esta comisión en la que además pues unos y otros hemos dicho que no estábamos demasiado contentos con cómo funcionaba, me está sonando a esa excusa de decir, bueno, lo que no quiero aprobar, que se lo trate en la comisión y ya veremos si esa comisión avanza, no avanza y cómo avanza. La experiencia de este año, desde luego, no ha sido especialmente positiva en cuanto a la velocidad de crucero. No digo que no haya intención de avance, pero desde luego la velocidad de crucero ha sido lentita. Y yo, por supuesto, en este caso prefiero mantener esta moción como está y no seguir mandando al cesto a este cajón un poco de desastre todo tipo de iniciativas que hablen de transparencia y participación. Muchas gracias.